¿Y qué pasa, gente? Aquí Drenstore comentando y estamos aquí de nuevo en Murderer Soul Suspect. Vamos a continuar donde lo dejamos, si es que mi ordenador quiere cargar la partida. Perfecto. Y aquí estamos, en el cementerio. Tenemos que encontrar a Joy, que al parecer lo que hicimos en la otra partida no nos lo cogió. Así que bueno, con este hombre ya creo que hablamos. You okay, ya lo preguntamos, así que you are a bit jumpy. You seem a bit jumpy. It sounds crazy, I know, but I've been seeing things I can't explain. Horribly twisted things. I'm not even sure how I got here. I'm never drinking that much again. A ver, Then why stick around? ver muchos magos. I think there was a woman with me. Maybe my wife. Or my girlfriend. I can't remember much. It's all so hazy. No haber bebido tanto. I think I'm waiting for her. You remember her here with you? I think so. She leaned in to kiss me. Then the next moment she's screaming and reaching out for me. Then water. So much water. Pues que estabas pedo, te fue a I'm dar sure un you'll beso y see te her caíste, again por someday. tonto. Somewhere nicer than this. Thanks. Con la suerte, majete. Un momentín, gente. Vale, no es importante. Perfecto. Pues ya hemos encontrado a Joy, a ver qué nos cuenta. It makes you miss the warmth of the police station, doesn't it? Your secret errand was to get a flashlight? Keep it down. I can't see you and we're not talking to each other. Got it? This place is crawling with people. Don't want to know. Hey, we're still people. The book says that there's a murder that happened right here. All I see are dead leaves and mud. Hojas muertas y barro. This can't be a dead end. Not already. What am I gonna do? No puede ser un callejón sin salida, digamos, que no sabe qué hacer y tal y cual. Just leave it to me. Bueno, que se lo deje a él. Comento un poquitín de la gente tal. Vale. Hay que determinar, o sea, necesito determinar si hay un link, hay una conexión del asesino de la campana, los asesinatos de los asesinos de la campana, ¿vale, gente? Así que vamos a tratar, porque me gustaría hablar con esta gentecilla, de nada. Leave me alone. Can't you see I'm looking for something? Leave me alone. Can't you see I'm looking for something? Claro, por la cara tonto que tienes, eso es lo que estás buscando. Es un normal. No me fío, vale. Una correcta. Ya que no hay nada. Muy interesante, ¿no? Vale, por aquí no hay nada. Tenemos trapistas. Quieto. No, por ahí I'm heading empezamos. somewhere. Perfecto. I can't stop now. Vale, vamos. Yo creo que tendríamos que mirar las lápidas, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué está esto aquí? Una pala de enterrador. ¿Por qué estaría aquí una pala? Las... ay, jolines, lo acabo de decir. Las tumbas no son cavadas con palas. Y si fuera parte del crimen, los policías lo habrían llevado con ellos, o sea, se lo habrían llevado. Vale. Esto mejor me cae mal. Por aquí. Vamos a ver, detalles. Learn from observing this. Vamos a ver. Seco, no. Espera, atrás. Es que vamos a pensarlo, ¿vale, gente? Dry es seco, wet mojado, sleeping no, sunken
Yo creo que no. Clean, spotless, living. Vale, pues si os digo la verdad, no tengo ni idea de qué es. Entonces lo que vamos a hacer es... Voy a parar un segundo aquí. Voy a mirar qué significa cada cosa. Y vuelvo ahora, ¿vale, gente? Bueno, gente, pues aquí estamos de vuelta. Os cuento. Clean, limpio. Tattered, andrajoso. Sunken, hundido. Washed up, es lavado. Spotless, es inmaculado. Living, vivo. Dry, seco. Deceased, fallecido. Sleeping, dormido. Fallecido, andrajoso y hundido. No, no es hundido. Pues igual es lavado, que lo ha lavado, claro. Sí, de que lo ha lavado el agua, claro. Qué fallo, gente. Bueno, ya lo sabemos. Vale. Vale. Otro fantasma vio el cuerpo de la víctima flotando río abajo. Flotando, o sea, vamos, que flotó hasta aquí abajo, desde río arriba. Él podría saber algo más de ello. Correcto. Vamos a ver esta mujer, si sabe algo, ¿vale? Esta mujer no es no es el fantasma, ¿vale? Así que... Excuse me, but did you see the police investigation here a few weeks back? Not close up. I think there was something behind me, but I'm not sure. Correcto. La mujer dijo que ella vio algo en shoreline, es la línea entre aguas, o sea, la costa. Sería... Sí. Shoreline, creo que sí, vamos, la costa. O sea, es detrás suyos y lo que está detrás suyo es eso. La orilla, perdón. Ahora sí que me ha salido. Podría estar relacionado con mi investigación. Correcto. A ver qué nos dice ella. Vale. Mucho o nada, correcto. Era este tío el que lo vio. What do you know about the girl who washed up here? This thing floated down the river by her body. Think it ended up in the bushes over there. El testigo vio algo que... Vale, wash up no debe de ser lavado, así que... o sea que, vamos, que se movía por el río y que acabó en los arbustos. Tengo que encontrar qué es. Vale, andad bushes. Seleccionamos los arbustos. Difícil de ver. It's too dark in these bushes. Vale, los arbustos están muy oscuros para ver algo dentro. Necesito encontrar una forma de buscar en ellos con mejor luz. Así que vamos a hablar con Joy para que nos Joy, I ilumine. need your help getting something out of those bushes. Okay. Así que nada, Joy que vaya a los buses. Ah, mira, tenemos que ir a otra cosa para investigar. Huellas recientes. Vale. No puedo tener en claro una... Ay. Trazar una ruta del suelo que está muy tocado, está muy pisoteado. Pero esto es obviamente una importante localización para la investigación. Vale. Aquí tenemos la otra pista y esto debe de ser otra pista también. Así que vamos a cogerla porque si ya cogemos todas, perfecto. Se lo han dejado.
Vale, los policías se deben de haber dejado esto después de acabar. ¡Hombre! Una cuerda. What are we missing? Quita. Maybe some combination of clues? Esta Wait a cuerda minute. para pillar. There's something familiar about this. ¿Dónde has visto esto antes? Hay una pista más. Y me falta la pista, gente. Aquí. Los patrones de muerte de la víctima es donde lo hemos visto, a final de cuentas. I need to get upriver, find out how she died. Better tell Joy. Vale. Es mejor decírselo a Joy. Esta tiene algunas similaridades. Tiene cosas similares a los otros asesinatos del asesino de la campana. Pero necesito encontrar más información de alguna forma. House y de alguna forma. Vale. Pues yo creo que ya estarían todas. Vamos a mirarlo. 8 días. Estos son los que hemos hecho perfecto, gente. He dicho que hemos tenido fallos. Pero bueno, está bastante bien, gente, la verdad. No hay muchas cosas. Vamos a ver. Hija mía. Body washed up on shore, so she was murdered upriver. But where? Miles of banks both sides. Might as well be looking for a needle in a haystack of needles. Oh, genius. It'd be a needle stack. Crawling with ghosts. Wish we could just ask her, Sophia. Holy crap, maybe we can. That's that ghost that was watching me. Freaky girl wouldn't leave me alone. It's her. She's the one in the photo. Damn it, stop doing that to me, will you? Wait, don't leave me here with... Did you see that? Yeah, she looked at a small favor. Give her a chance. She can help all of us. Mierda. Did you hear that? Of course I heard that. Demons. Vale, ¿y qué hago yo? Bonita. Shit. Nueva pista, Sofía, vale. La chica que me ha estado vigilando en el cementerio era la víctima del asesino. Tengo que encontrarla, vale. Vale, están allí. 1, 2, 3. Perfecto, pues habría que matarles. Vamos a hablar con Joy a ver si me dice alguna cosa más. So what happened with Sophia? No, I haven't caught her yet. And why are you talking to me? ¿En serio? O sea, ¿esa es la única ayuda de la que me vas a dar? Qué asco te tengo, chica. Métete aquí dentro. Vamos a ver si viene poquito, se da la vuelta y le puedo destrozar. Vale, uno fuera. Uno fuera, gente, venga. Lo tenemos. Tenemos que cargarnos a ese. Vamos a ir rápido. Me cago en la leche, me he equivocado, gente.
Vale, me he ido. Perfecto, vamos a esperar a que se dé la vuelta. Por aquí y ahora. Es que no me doy cuenta, ¿sabéis, gente? Vamos a ver si sí. No lo hemos distraído. Tenemos que ir por arriba. Vale. Tenemos que ir a la del patrón, gente. Vale, y... Pero... Vale. Me ha vuelto leche, tío. Me estás fastidiando, ¿eh? Perfecto, lo tengo destrozado. Perfecto, ya no hay demonios. Bueno, gente, pues vamos a empezar a recoger cosas. Vale. Los cementerios son sitios fascinantes para mí, especialmente las partes viejas. Supongo que es como un museo. Pero, gente, Ronan, como un campeón, vino conmigo y escuchó pacientemente mientras yo... O sea, le daba, digamos, la chapa con el gobierno colonial que fue Buried enterrado aquí. Sobre la masa de tumbas por la plaga, las víctimas de la plaga de 1660, no, de los 60, de la fiebre amarilla que golpeó a muchos trabajadores del canal hace 100 años. Hace 100 años, sí. Mucha vida y muerte ha ocurrido en esta ciudad. Y qué lugar más pacífico para tener perspectiva de todo ello. Lo bueno de esto es que va mejorando tu inglés según vas más o menos pues cogiendo contexto y tal. Hombre, daros cuenta de que tampoco soy aquí una maravilla de tío, ¿eh? Es decir, que sé, pero tampoco mucho. Vale. Supongo que me lo debería de haber esperado. Un hombre con tantos tatuajes no teme al dolor. Y no teme de hacer algo hoy de lo que se arrepentirá mañana. Pero si voy a estar con él, pero necesito saber con certeza si le importa si él vive o muere. He oído historias de las oportunidades que él ha tomado. Y espero que él solo esté intentando impresionarme. Porque si no, uno de estos días va a ir al lugar, o sea, se va a meter de bruces en una situación y volver en una caja. O sea, de madera de pino. Vale, gente, pues por aquí estaría todo esto. Come on, man. It can't be that hard. Then you get over here and try it. Okay, I know it's steel or iron or something, but it's just like a fence, right? I mean, how much can it weigh? Should have brought a crowbar. Yeah,
We always bring a crowbar when we're hitchhiking to Boston. In the middle of the night. Just get your ass over here! Hey, no problem. But remember, this whole thing was your idea. Damn! This thing's gotta be welded shut or something. Now, I'm sure they have doors ready for easy access after they put dead bodies inside. Next time, remember the crowbar. Next time? Wait. Where's the flask? I thought you had it. No, you... Did you put it down somewhere? It's around. Just keep looking. It's essential equipment for a road trip, you know. Whose idea was this? This is not going to end well. Whose idea was this? En fin. Haven't had this much fun in ever. At least it'll make a good story later. Haven't had this much fun in En fin. ever. Quieren entrar en una tumba para robar y tal y cual. Ah, mira, podemos entrar por aquí. Por ahí no. Sí. Hostia. Hostia. Hi, kid. Who's the hero? My great-grandfather. I found a bunch of his things from the war in the attic. I even had a drink from his flask. No one in the family ever talks about him, though. I think it's because of his gory stories of the war. It must have been great to stick someone with a bayonet or paint a wall with someone's brains. Trust me, kid. Stuff like that stays with you forever. You only find yourself wishing to forget. So what? He was a hero. I'd do anything to be remembered like that. Instead, people think I'm a coward who committed suicide. I'm sorry, kid. I didn't do it. I don't know how it happened, but I'm no coward. And if I were still alive, I'd slit the throat of every person who ever called me one. Okay, touchy subject. I get it. En fin. Van a entrar donde el tío loco, correcto. Esto es... Nada, no hay. Bueno, pues me parece que hay más demonios. Está ahí la chica. Joder, como odio que haga eso, ¿eh? Vale, con esto pues entramos aquí. ¡Anda, mira! Vale, a ver. El graffiti del asesino de la campana no es como el trabajo del asesino como tal. Se refiere al el peligro de culto de la comunidad of the to community relations officer of cult status. Sí, de las relaciones de la comunidad, más o menos. O sea, lo he dicho fatal, gente, ¿vale? Lo he dicho fatal. Un momento. A ver, se refiere al peligro del estatus de culto del oficial se refiere al peligro de estatus, de que tenga un estatus de culto para el oficial de comunicación de relaciones. Ahora más o menos sí que sería un poco más correcto. No hay nada, tiene mujer, ¿qué la pasa? Maybe can help. Maybe I can help. Damn it. What's wrong with this thing? What do you mean? It seems to be doing its job just fine. Its job is to let people know who I was, and I was not like this. Not this filthy. I was important and rich and clean. I knew the importance of keeping up appearances, which is why this just won't do.
It needs to look better than all the others. Not like the rest of these freaks. You'd be surprised. Vaya tela, ¿no? Como la tumba es una mierda, pues se queja. Pues una tumba como las demás. Hostia, este tío tiene un cuchillo. ¿Por qué Ronan se convirtió en un policía? Ronan estaba inusualmente filosófico hoy. Él normalmente no dice este tipo de cosas, pero él siguió con lo del karma. ¿Y por qué se tiene que redeem? Ay, ¿por qué tiene que... Jolín, gente. No me sale la palabra. Poner en orden sus asuntos, lo de cuando has hecho algo malo, ¿vale? Redimirte, joder. ¿Y por qué él necesita redimirse? Por las cosas, por los fallos del pasado. Yo asumo que él habla sobre los crímenes de su pasado. Y es por ello que él necesita convertirse en un policía. To atone. No sé lo que es to atone, ¿vale, gente? Es una expresión. Él dijo... Es la única forma de arreglar su vida. Here we are in the oldest part of the graveyard, which was founded in the 1660s. Was that before or after the trials? Oh, good question. Did everyone hear that? This young lady just asked if this happened before or after the famous trials. It actually happened a few decades before, so this graveyard is quite old. Okay, and we're going to walk a little farther now, so if you'll just follow me. Come on, buddy. Leave the poor girl alone. Poor girl. She and her investigative news team put me on death row. Now hold on a second. Whatever you did put you on death row, not her. Please, if it wasn't for her, they wouldn't have found out. You should have seen the pride in her eyes as they put the bag over my head and pumped me full of chemicals. She likes to pretend that it doesn't bother her, like she's stronger than that. But I know it does. I can see it when she sleeps. So you're haunting her for the rest of her life? No. I'm waiting for her death. And I want a front row seat. Then, we'll have a little talk. She brought this on herself. Ella se lo ha buscado. No me hagáis mucho caso, pero creo que me he metido en un berenjenal. Vale, por aquí puedo volver, así que vamos a ver si hemos encontrado. A lo mejor es una zona secreta. Vale, puede ir, perfecto. No, mira, sí, es una zona secreta. Para conseguir esto. Mira, eso es lo que os decía yo, digo, a lo mejor es para un gato, tal cual, pero bueno, no. Bueno, vamos a ver. Por aquí. No more. Vale, podríamos entrar por aquí. Un lugar en el que no hay nada. ¡Hombre! Sacrifice makes a feast for the innocent. Sacrificio. Los sacrificios se hacen festines para los inocentes. Guay. Ya hemos encontrado una cosita más, así que nada, vamos a ver si subiendo por aquí, vamos para casa. Vale. Pues ya hemos vuelto al lugar donde estábamos. Vale. Por aquí
está. Ahí. Ahí. No llega otro. Pues corro. Vale. Cuarentena. Esto, gente, tiene que ver, como hemos visto antes de la historia, que había movidas con lo de la fiebre amarilla y todo eso, pues está relacionado con esto, ¿vale? ¿Veis? Vale. Muchos bravos trabajadores de Salem, quienes hicieron posible el canal de Panamá, cambiando el comercio del mundo, murieron en este lugar por la fiebre amarilla en 1904. Entonces, como digo, esto es la fiebre amarilla. Hombre. Whose hand is that? Ah, yes. That was just a sacrifice in the name of science. A flesh sacrifice? Sounds more like voodoo than science. Some may call it that, but they forget the true purpose of science. To understand the world around us and all the forces that govern it. Just because the research may be unsavory at times, doesn't mean we should turn a blind eye. Besides, now I've got plenty of specimens to work with. You experimented on these people? Most of them are as good as dead anyway. I save the ones I can. The rest are being put to good use. Those were people, not guinea pigs. You're right. Now, if you don't mind, I'm quite busy. En vez de conejillos de indias, la gente dice cerdos guineanos, digamos. Doctor Trotter's findings. Leave me be, I'm working. Este tío da todo el mal rollito, ¿eh? Vale, vamos a subir todavía. Why were all those people sick? I think it's yellow fever. I overheard the nurses talking about it. Something about the people working on the Panama Canal. They must have brought it back with them. Please, I can't die here. They'll use me for his experiments. Eres un fantasma, no What puedes... do you mean? This was a hospital. They were trying to help you. Can't you see? This was a quarantine. No help is coming. A ver. Only death. O sea, que en verdad se encubrieron, no era un hospital ni un lugar en el que salvar a la gente. I'm too tired to fight. Si os dais cuenta, o sea, la gente, eso ha pasado muchas veces, de que la gente decía, o sea, si os dais cuenta, se pone cuarentena. Cuarentena quiere decir que no dejan entrar, cojones. Un momento que me acabo de quedar flipando. ¡Qué guay! Les daba marihuana. ¡Qué suerte! Bueno, a lo que íbamos, gente. Tu triage, recovery, recuperaciones y tu triaje es pues para los muertos. Muchas veces han dicho de... se alababan a la gente de que habían ayudado, que igual y en verdad habían sido genocidios enteros y lo habían encubierto nada más. Pues son mentidos. Look, I'm on your side. I just want to ask you a few questions. Oh. Why can every friggin' ghost teleport but me? I'm gonna have to figure this shit out.
Vale. Utilizando RB me puedo teleportar. Qué guay. Vamos a hacer así. Y me voy. Como mola, ¿no, gente? ¡Qué chachi! Genial, gente. Nuevo tatuaje de justicia. Otro tatuaje más en su espalda. Otra mujer. Pero afortunadamente una solo es una abstracta. Lady Justicia. Con la balanza Linfold. No tengo ni idea de lo que es eso. Vale, pues un segundín, voy a mirarlo porque... Ah, vale, jolines, lo que cubre los ojos y la banda de ceguera, digamos, ¿vale? O sea que la justicia normalmente se representa con una balanza, with scales, y con una banda sobre los ojos, porque la justicia es ciega, ¿no? Quiere decir que la justicia, o sea, no es... jolines. No sé cómo decirlo, que no favorece a ninguna de las partes, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Por eso es lo de la banda. Le pregunté qué quería, qué significaba, y por primera vez él dijo que no quería hablar de ello. Parece ser solo puedo, o sea, me puedo imaginar que tuvo algún momento traumático con la justicia no está ciega. Que quizás se abra... Anda, mira. Correcto, vale, pues con este poder no se puede movernos bastante. Hombre, poco, ¿no? Algo que no esperaba. Un nuevo tatuaje en Ronald. O sea, es como un sarcasmo, ¿vale? Está guay que este no sea sobre el crimen o sobre la violencia. Es sobre mí. En realidad. Nosotros, realmente. Dos rosas es que están cruzadas encima o sea, justo encima de su corazón. Creo que está metido en la reacción, está bien metido en la relación. Está loco porque lo puso sobre el tatuaje sobre sus padres. Help! This one is getting delirious again. I'm afraid he's gonna have another seizure. Vale, gente, un momento porque me está volviendo loco lo del agua. Audio, vídeo, master, music, SFX. Estas son las voces y la música. Vale, perfecto. Best you can. His internal organs are failing.
He doesn't have long now. Please. Help. Please. Vale, vamos a acercarles que están tíos. I can't talk right now. Can't you see this man is in pain? None of us have very long. Ninguno de nosotros duraremos mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues ya estamos arriba. Vamos a teleportarnos donde estaba el fantasmín. Creo que hemos vuelto al mismo lugar. Cago en la leche. Vale, perfecto. No, yo creo que ya esta tía ha salido ya, O sea, no me lo... No me puedo ir para allá. No, de hecho, vamos, estamos dentro ya y no... Ah, mira, aquí. Perfecto. Just hold on, will ya? Se ha petado ahí, gente. Yo, a ver si vuelve un momento, se estabiliza. Vale, ya está. La verdad es que, siendo sincero, gente, me gustaría bastante. Cura a todos, sí, bueno, cura a todos los mismos. Me gustaría poder hacerlo todo, es decir, coleccionar todo y tal, pero no creo que vaya a molar mucho. Es bastante coñazo estas cosas. Vamos a eliminar. LOL, hombre. No one should end up like this. I wish I could agree, but it's all my fault. I let people believe that I was something I'm not. They called me a war hero, but I was just a coward. For years, I'd retell gruesome war stories of how I crushed the enemy. But they were just lies I told in exchange for free drinks at the bar. I never saw any combat. Well, you pissed somebody off to get here. He was going to expose me for the fraud I was. So I tried to kill him. But he found out before you could do it. He and some buddies dragged me out here and left me to die. No one ever came looking for me. Too ashamed, I suppose. Don't be so hard on yourself. I've put away men a lot worse than you. That damn flask has brought nothing but trouble. ¡Epa! Vale, aquí tendríamos este platito y tal. ¿Qué es, gente? Como estaba diciendo, me gustaría poder hacer más o menos todo, pero ya sabéis que esto no funciona así. O sea, esto es lento, vas consiguiendo cosas. Entonces, bueno, pues igual... Si queréis podemos hacer algún vídeo de recolección de objetos, pero bueno, eso ya sería cosas adicionales. A ver si no habla todavía. This is nowhere near over. So many deaths, but likely many more yet to come. I can't help but believe this graveyard will only get more full. Vale, la madre de Joy tiene miedo, ¿vale? Se está asustada de que el asesino de la campana golpeará muchas más veces antes de que le capture. Vale, hay que ir por ahí. Vamos a entrar en un tour para esta gente y tal.
What happened? Field trip gone wrong? No, no, no! Why'd you let the door shut behind you? What are you talking about? The door only opens from the outside. Now you're locked in here too. If I miss my classes or get caught trespassing, I could lose my scholarship. They need to let me out. You mean that this isn't even yours? Of course not. It's starting to creep me out, to tell the truth. This was just Kappa Delta Phi's idea of fun. I'm all for the tradition of hazing, but this has gone too far. Madre mía. Just try the door again, only this time really put your shoulder into it. Trust me, when you get out, your classes will be the last thing you're thinking about. Whatever, old man. I'll figure it out myself. Pues ok. ¿Ves? Esto se llama descansar en paz. Vale, pues vamos a ver qué narices hay aquí dentro. Para que estoy ayudando. This is Travis the Ghost Trapper, and we are in Salem, Massachusetts. Now, because of the scary history of this town, it's a hotbed for ghosts. Are some of the tortured souls, the screaming phantasms from this town's past, still haunting this graveyard? Screaming phantasms? Travis, don't you think that's a little over the top? Okay, cut! Dwayne, how many times have I told you, don't correct me on camera? But you can't say that on the show, man. People will laugh. Oh, hell. People come to the show for over the top. Okay, sorry. Just start again. All right, roll it. Travis the Trapper here, and we're in Salem. Now, as you know, since there's such a violent history to this place, there's likely to be a great deal of paranormal activity here. What? What was that? Definitely a paranormal event. I heard it too. There's some being, some spirit. Hello? Are you trying to communicate with us? Wait! It's over there now! A ver, ¿qué dice este hombre? Si es que puedo hablar con él ahora. Ah, se lo estoy tocando los pies. Oh, he's got the moonlight behind me. Gotta sound more tough on this take. Oh, he's got the moonlight behind me. It would help if you knew what you were talking about. Who actually watches this show? Este tío es que se está descojonando de ellos, madre mía. Bueno, pues... ¿Veis que ahí se ha guardado? Pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, me parece. Voy a mirarlo porque creo que ya llevo bastante grabado. Pero vamos, creo que sí. Efectivamente, gente, ya van 50 minutillos. Así que nada, espero que os haya molado el capítulo, como siempre. Y nada, lo dicho, si os ha molado, os agradecería que lo votaréis. Se está volviendo muy interesante. Ya tenemos además el poder de poder teleportarnos, como podéis ver. Y lleva. No llega muy lejos, si os dais cuenta. Llegamos, a ver, máximo rango, por ahí. Bastante guay, la verdad. Mola. Esto nos va a abrir muchas posibilidades, gente. Muchas posibilidades. Así que nada, lo dicho, si os ha molado, agradecería que lo votaréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Murdered Soul Suspect. Hasta luego, gente.